Apreciados estudiantes del curso de financiamiento a mediano y largo plazo del programa de Administración Financiera de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Facultad de Educación a Distancia. Este material audiovisual pretende dar un abordaje a los conceptos que serán analizados en nuestro tercer encuentro virtual, en referencias con las políticas de endeudamiento y el cálculo del costo de capital en el cual incurren las organizaciones cuando hacen determinada elección de endeudamiento. Analizábamos en reuniones pasadas precisamente que el papel del administrador financiero es muy amplio, sus funciones van incluso desde la misma planeación hasta la obtención y distribución de los recursos financieros con los cuales la empresa va a crecer en términos de su valor o a maximizar pues su riqueza. Concluíamos incluso que uno de los objetivos, quizá el más importante objetivo de todo gerente financiero, era precisamente incrementar la riqueza del inversionista. Ahora, un aspecto importante cuando analizamos de alguna manera la obtención de estos elementos son precisamente el costo que esta consecución de recursos tiene, es decir, el costo de capital en el cual incurre la empresa. Este término, costo de capital, está muy relacionado con las fuentes de financiamiento, y estas fuentes a su vez son las que de alguna manera pues precisamente van a determinar el costo en el cual incurra la organización. De alguna manera en las clases pasadas analizábamos también que los recursos de financiamiento se podían dividir en dos tipos o clasificar en dos tipos. Según el tiempo de exigibilidad encontrábamos que existen a corto, mediano y largo plazo, entendiéndose de pronto un financiamiento a largo plazo aquel que está en un lapso de inclusive más de 5 años, el de mediano plazo aquellos que están entre 1 y 5 y el de corto plazo, digámoslo así, incluso menor a un año o inclusive se puede hablar hasta de 30 días. Y encontramos que otro criterio para clasificar los recursos de financiamiento son dependiendo del origen. Analizábamos unos que son los internos o autógenos, como por ejemplo el apalancamiento operativo, el cual tuvimos oportunidad de desarrollar incluso ejercicios, la depreciación y la amortización, y son aquellos que precisamente emanan directamente del funcionamiento de la empresa. Pero existen otros recursos que son los externos. Estos, a diferencia, implican un costo, pues obviamente provienen de personas distintas a la empresa, las cuales esperan de alguna manera un rendimiento sobre estos dineros, ya sean a través de préstamos bancarios, emisión de obligaciones como acciones o bonos. Los administradores financieros deben saber de qué valores disponen pues para llevar a cabo las actividades primordiales de la empresa. Todo capital tiene un costo de mercado. Este costo pues obviamente en el caso de la deuda es precisamente los intereses después de impuestos que cobraría, digamos, la organización. Hablo de después de impuestos porque recuerden que estos impuestos, estos gastos o pagos de intereses son deducibles de impuestos. Y en el caso del capital, es decir, de bonos, de acciones, el costo son precisamente los dividendos o las ganancias que son repartidas pues al finalizar el periodo contable. Es importante recordar que a medida que la estructura financiera de una empresa se vaya situando más hacia el apalancamiento, es decir, cuando la empresa esté más endeudada, quienes suministran los fondos a la empresa pues tienen que compensar este riesgo. Obviamente, si yo voy a invertir en una organización, yo como inversionista voy a requerir una tasa más alta, exigiendo mayores rendimientos, pues mi riesgo es mayor al invertir en una empresa que está con una estructura financiera intensiva en el apalancamiento o digámoslo así, muy endeudada. Cuando hablamos de la definición del costo de capital, pues hay muchas formas de definir este término. Una de las definiciones que más se usa en la bibliografía financiera es precisamente que el costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca sin alteración. O incluso de otra manera, es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones como mínimo para pagar el servicio de la deuda, porque si de alguna manera la empresa ni siquiera genera recursos para pagar el servicio de la deuda, tanto intereses como capital, pues estaríamos entrando en un grave problema no solamente de liquidez, sino obviamente de viabilidad financiera.
También podemos definir el costo de capital como un porcentaje de descuento que permite evaluar los proyectos de inversión al determinar su valor actual neto. Es decir, cuando el valor actual neto o valor presente neto de los flujos de efectivo es superior al desembolso, entonces se considera como positivo y aceptable. Obviamente, si estos valores, estos desembolsos que estamos haciendo van a ser traídos aquí al valor presente, sean menores al desembolso que hacemos, pues entonces en este caso estaríamos tomando una consideración que es una opción negativa e inaceptable. En general, desde el punto de vista financiero, entonces se dice que un proyecto es aceptable o ventajoso cuando ofrezca un porcentaje de devolución o una tasa interna de retorno o una tasa de utilidad interna mayor que el costo de capital. Y es obvio, de alguna manera estamos hablando de que nuestra tasa interna de retorno se espera que como mínimo sea capaz de servir para el pago de la deuda, pero que no se quede ahí, ¿cierto? Que de alguna manera hayan unos rendimientos, unos adicionales que permitan pues hacer de alguna manera una repartición de la utilidad final de cada periodo. Cuando hablamos del costo de capital podemos hacer referencia a muchas opciones de financiamiento. Una de ellas es el de financiarse a través de los proveedores. Ya creo que analizábamos en una reunión pasada este hecho en el cual acordábamos que los proveedores pues no tienen ningún costo. Precisamente su costo de alguna manera los consideramos es como los descuentos perdidos por pronto pago que la empresa o la organización decide de alguna manera no pagar. Y se pueden calcular dividiendo el importe de estos descuentos, de los cuales nosotros estamos renunciando o desaprovechando, como dice el texto aquí, entre el importe promedio de las cuentas por pagar durante el año. Esto es claro, como se trata de un gasto deducible de impuestos, el porcentaje obtenido se multiplica por 1 menos el impuesto sobre la renta, y ese sería precisamente el porcentaje neto de los costos de los descuentos perdidos. En conclusión, su costo son los descuentos perdidos por pronto pago, y su costo se puede calcular dividiendo el importe pues de los descuentos desaprovechados entre el importe promedio de cuentas por pagar durante el año. Queda claro y repito que como se trata de un gasto deducible de impuestos, este porcentaje se multiplica por 1 menos el impuesto sobre la renta. Y ese sería pues el porcentaje neto del costo de los descuentos a los cuales la empresa está renunciando. De pronto cabe la pena mencionar, ¿cuándo la empresa va a renunciar a estos descuentos? Pues cuando de alguna manera el beneficio que obtenga con la renuncia a dichos descuentos sea más atractivo en términos de la utilidad o de la ventaja que obtiene cuando estamos aprovechando de los descuentos. Vamos a hacer un breve ejemplo, o a mostrar un breve ejemplo, a un saldo promedio de cuentas por pagar a proveedores, cualquier tipo de proveedores. Vamos a suponer un ejemplo de 13.000 pesos, nos ofrecen descuentos perdidos o nos ofrecen descuentos por 2.600. En este caso ya la empresa tomó la decisión de no pagar anticipadamente, entonces ya estamos entrando en el análisis de cuánto le vale a la empresa perder estos 2.600 por cada 13.000 pesos de deuda con ese proveedor. Y en este caso vamos a suponer algo muy hipotético, que la tasa de impuestos sobre la renta es del 34%. Entonces miren la fórmula, tenemos aquí el costo, van a ser los descuentos perdidos dividido el saldo perdido. Y todo esto lo multiplicamos precisamente por 1 menos la tasa del impuesto sobre la renta multiplicado por 100, porque ya dijimos que era descontable. Entonces en este caso el costo son 2.600, que es el descuento que estamos perdiendo sobre el saldo que estamos, digamos el saldo perdido, o sea, estamos renunciando a pagar este saldo de 13.000 pesos. Y eso multiplicamos por 1 menos el 30.34%, que sería pues la tasa sobre la renta. Eso nos da 6.80%, es decir, nosotros o la empresa asumiría un costo de 6.80% si renuncia a este descuento por pronto pago con este proveedor. ¿Cuál es el análisis que tendría que hacer la organización? Pues mirar si ese dinero al cual está renunciando por pagar le renta más del 6.80
invirtiéndolo en otra situación, en otra unidad de negocio o en otra opción, que pagándolo por aquí. Ese es uno de los análisis pues que se tiene que hacer. Ahora, otra opción, por ejemplo, de financiamiento interno es el de las acciones, perdón, externo, disculpen, es el de las acciones. El costo de las acciones comunes es el rendimiento requerido por los inversionistas, ya lo mencionábamos al inicio de la presentación. De alguna manera, los inversionistas adquirirán una participación en el capital social de la empresa en forma de acciones comunes, solo si esperan recibir un rendimiento que les compense por dejar de utilizar esos recursos durante el periodo en otra unidad o en otra opción financiera. ¿Listo? Se puede suponer razonablemente que los inversionistas, yo como inversionista, voy a esperar que mi dividendo, aunque no necesariamente se tiene que cumplir siempre, aumente a una tasa constante. Esa tasa la vamos a llamar G, durante la vida perpetua de la empresa. Este costo de capital, suponiendo un crecimiento constante del dividendo, es el rendimiento en dividendos actual más la tasa de crecimiento, la cual se calcula pues con la siguiente forma. Entonces aquí tenemos el costo de las acciones comunes es igual al dividendo esperado dividido el precio de colocación, y a ese precio le vamos a restar tanto los gastos de colocación como la disminución en el precio. A esta expresión le vamos a sumar obviamente el porcentaje o tasa de crecimiento. Y esto es como tener simplemente la siguiente expresión, es igual al dividendo esperado dividido el precio de colocación disminuidos gastos de colocación y pérdida en precio ya calculados más el porcentaje o la tasa de crecimiento. Hagamos un breve ejemplo. La compañía de Industrias Alimenticias Noel desea saber el costo de una nueva emisión de acciones comunes, considerando el valor nominal unitario de acción de 100 pesos, el valor que le cuesta colocar esas acciones de 90, espera pagar unos dividendos de 2.50 pesos sobre la emisión al finalizar el año. Se causarán gastos de emisión a razón de 1.10 pesos por acción y su precio disminuirá, digamos, en 60 centavos como consecuencia de la oferta adicional de acciones. Obviamente la ley de oferta y la demanda, ustedes saben, a mayor oferta, menor precio. Entonces aquí si la compañía está ofertando adicionalmente un número de acciones, pues de alguna manera el valor varía y varía para abajo, una disminución es 0.60, eso lo podemos calcular fácilmente. Y por último, la tasa de crecimiento de dividendos se estima en un 5%, la cual dijimos que era constante. De aquí tenemos entonces de nuevo la expresión, el cálculo, y aquí tenemos entonces muy sencillo, estos 250 que son, equivalen, 2.50 equivalen al dividendo que se espera pagar por acción. Vamos a dividirlo precisamente entre los 90, que es el valor de colocación. A ese valor de colocación le restamos tanto los gastos de emisión por acción como la disminución en el precio. A eso le sumamos, a toda esta expresión le sumamos obviamente el porcentaje que se espera que tengan de crecimiento dichas acciones. Esto nos da efectivamente un fácil cálculo con la calculadora de 7.83%. Es decir, el costo para las compañías de alimentos Noel de esa nueva emisión de acciones es de 7.83%. Bueno, compañeros, estas son únicamente dos opciones para cálculo de costo de capital. Posteriormente, y muy probablemente en la sesión o el encuentro 4, vamos a analizar otras opciones, como son precisamente las acciones preferentes y, por qué no, la deuda que la empresa pueda contraer con el sector financiero o la banca tradicional. Muchas gracias por la atención, y a partir pues obviamente de esta breve exposición deben revisar en el aula para que puedan acudir a las actividades que se plantean como trabajo de evaluación de la sesión. Hasta luego.